Muy bien, vamos a pasar a la asistencia del día de hoy. Ruasto Herrera Lionel. Presente, Gracias. Huánuco Venancio Sayumi. presente, profesor. Muy bien. Cachayo Orbegoso Santiago. Presente, profesor. Muy bien. Péndula Martínez Giselle. Presente, profesor. Muy bien. Cristóbal Limaya Jeffrey. Presente, profesor. Muy bien. Antonet Nicole Querevalú Alegre. Presente, profesor. Muy bien. Ulloa Salazar María. Ulloa Presente, Salazar. profesor. Muy bien. Y Alexandra Lisset Jauregui Estrada. Presente, profesor. Muy bien. A ver, todos con sus cámaras encendidas, por favor, muy bien, chicos. Vamos a empezar lo que es el día de hoy. Nuestra sesión, nuestra clase, ¿sí? ¿Dónde está? Ujú. Pues, ya, ahí está. Bien, jóvenes, jóvenes, señoritas, niños, chicos, ahí está. Bien. Nuestro tema el día de hoy va a ser referente al sonido, chicos, ¿sí? Algo muy importante en diferentes ámbitos. Muy bien. Para empezar, ¿qué creen ustedes que sea el sonido, jóvenes? Chicos, ¿qué será el sonido? A ver, para todos. ¿Qué El cosa es el sonido sonido? es la sensación que Es la producen en nuestros sensación que oídos produce. por la vibración de cualquier cosa, profesor, que podamos escuchar. Muy bien. A ver, Lionel. ¿Quién estaba hablando junto con Sayumi? A ver, Nicole. Estaba Profesor, diciendo lo mismo que iba a decir. Ah, ya. A ver, ya Lionel está bien. A ver, Nicole. yo creo que el sonido es algo importante porque puede pasar algo. Muy bien. A ver, es importante, claro que sí, es muy importante. Ha permitido incluso, es una de las ha permitido la evolución en nosotros los seres humanos, no solamente seres humanos, sino en todos los animales. ¿De acuerdo? Muy bien, Antonet. Ahora, cuando nosotros, sí, chicos, pero por ejemplo, cuando yo hablo, ahí está, cuando yo hablo, cuando ustedes hablamos, cuando ustedes hablan, ¿qué es lo que pasa? Nuestras cuerdas vocales vibran nuestras cuerdas vocales, ¿sí? Y de esa manera el aire que pasa a través de esas vibraciones va a generar, ¿qué cosa? El sonido. ¿Sí? Es decir, es una vibración. Ahora, en términos sencillos, niños, el sonido, como dice en la ficha de trabajo, es la sensación que se produce en nuestros oídos por la vibración de un agente. Aquí me falta completarle. ¿Sí? Es decir, el aire primero va a pasar, en este caso de nosotros, por ejemplo, va a pasar por nuestras cuerdas vocales del aire que tenemos en nuestro interior. Va a soplar, básicamente, nuestras cuerdas vocales. Va a generar vibraciones y de esta manera vamos a producir diferentes sonidos. Ahora, es muy importante tener en cuenta que el sonido necesita un medio para poder viajar. No puede propagarse en el vacío. Es decir, si nosotros, por ejemplo, fuéramos al espacio, ¿no? Y pudiéramos sobrevivir sin un traje espacial y tuviéramos a nuestro compañero a nuestro lado y habláramos, nuestro compañero no podría escucharnos, porque en el espacio exterior no hay aire, no hay ningún medio por el cual las zonas del sonido puedan desplazarse hasta nuestros oídos. Profesor, sin aire no hay sonido. Muy bien. El aire es muy importante, Lina, muy bien dicho. El aire es muy importante para que Profesor, si no había aire, a todo nuestro cuerpo, todo es importante. Todos no podríamos hablar, respirar, movernos.
Ujú. Bueno, con respecto al movimiento, podríamos movernos sin aire, pero pues, no podríamos vivir sin este gas fundamental, esencial. Bien, Nicole, muy bien, Lenel. El aire es muy importante en este caso para poder transportar lo que es el sonido, porque cuando nosotros hablamos, ¿sí? Por ejemplo, o cuando, sí, por ejemplo, yo hago esto y ustedes se escuchan, es porque el aire que se encuentra entre mi micrófono, ¿sí? Y el vaso va a generar lo que son, va a permitir lo que son las Eso ondas de no sonido, se ¿sí? escucha nada No del es vaso. allá es que es un, a ver, vamos a probar con otra cosa, vamos a ver, de acá. Miren, este pincel, ¿la escuchan? ¿No se escucha? Ya, entonces vamos a tomar en cuenta porque me parece que es un sonido muy bajo, de muy baja frecuencia. Cuando yo hablo, ¿sí? Si no hubiera aire a mi alrededor, no hubiera una manera de que mi onda sonora, ¿sí? La onda de sonido, se transportara a través del micrófono y llegara a todos ustedes. No podría. Por lo tanto, el sonido necesita de un medio físico para poder, ¿sí? Para poder propagarse. Puede ser a través de un medio gaseoso como es el aire. Recordemos que el oxígeno, el aire, es un gas. Puede ser a través del líquido como el agua o sólido como la madera o el metal. Ahora, si nosotros, por ejemplo, si alguna vez se han ido a una piscina, se han sumergido hasta el fondo, ¿sí? Han podido escuchar lo de afuera, suena un poco diferente a como sonara o a cómo es realmente si sacáramos nuestros oídos del agua. Esto se debe precisamente a que el aire viaja a través, mejor dicho, las ondas de sonido pueden viajar a través del agua, pero no de la misma manera como lo haría por el aire. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a bajar. Algo muy importante, chicos, que hay que considerar es que en el aire, el sonido tiene una velocidad de 340 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un solo segundo, en un segundo, va a recorrer 340 metros. ¿No? Ahora, el sonido va a presentar diferentes características o cualidades. Por ejemplo, tenemos la altura. ¿A qué nos referimos con la altura en el sonido? Nos va a indicar si es agudo o si es grave. Y para eso tenemos una gráfica aquí. Miren, mientras el sonido sea más agudo, ¿sí? Este patrón se va a ver, ¿cómo decirlo? Con una mayor frecuencia, ¿sí? Mientras más frecuencia exista, más aguda será el sonido o más agudo será el sonido. Mientras menos frecuencia será. Estas ondulaciones que ustedes ven aquí, estas ondulaciones son frecuencias, ¿sí? Vamos a poner aquí. Estas ondulaciones que ustedes ven acá son frecuencias. Mientras más agudo sea el sonido, más frecuencia va a haber. Mientras menos agudo sea el sonido, menos frecuencia va a haber con respecto, ¿sí? A la altura. Ahí está. Es decir, la altura del sonido nos va a indicar si es grave o si es agudo. Si es agudo, ¿qué quiere decir? Que su frecuencia es mayor. Si es grave, quiere decir que su frecuencia es menor. ¿Sí? La duración. ¿Qué nos va a indicar el sonido? Si es largo o si es corto. La intensidad, si será fuerte o será suave el sonido. Y el timbre, que nos va a indicar o identificar el cuerpo que suena, es decir, el objeto que está sonando. Puede ser el instrumento o la voz de una persona. Ahora, ¿a qué nos referimos básicamente al timbre? No, que va a ser aquello que va a estar relacionado con el cuerpo que genera el sonido, ¿sí? Las vibraciones, y en este caso el medio que lo propaga. Ya dijimos que medios pueden ser madera, metal o el aire, ¿sí? En este caso puede ser sólido como la madera, metal. Si ustedes colocan sus oídos, por ejemplo, en la mesa, lo colocan, van a escuchar que se generan patrones de sonido diferentes a los que están escuchando normalmente, como lo escucharía en el aire. Lo mismo pasa con el agua. Los patrones varían, ¿de acuerdo?
Ahí está. Muy bien. Entonces, como pueden ver, el tema del sonido es muy sencillo de entender, chicos. Que ese sonido es la sensación que se produce en nuestros oídos. ¿Sí? Por la- Profesor, algo importante es el ruido, porque si hay mucho ruido, el ruido no podías escuchar bien, nos Claro, lastima. escucharíamos el ruido, ¿no es así? Porque el ruido tiene una mayor intensidad. O por ejemplo, en una fiesta, de repente la intensidad de la música es mucho más fuerte que nuestra voz. Es por eso que muchas personas gritan al momento de hablar en una fiesta, para que de esta manera, ¿sí? Las, eh, las cuerdas vocales puedan tener una mayor intensidad. Ahora, no nos olvidemos, ¿sí? El sonido, ¿qué cosa es ese sonido? Es la sensación que se produce en nuestros oídos por la vibración de un objeto. ¿Y a través de qué cosa se propaga el sonido? A través de un medio físico. Puede ser gaseoso como el aire, ¿sí? Líquido como el agua o sólido como la madera o el metal. No es que porque nosotros nos tapemos nuestros oídos con madera no escuchemos nada, vamos a escuchar, pero en una frecuencia distinta a como lo haríamos si no tuviéramos nada. No nos olvidemos esto, también importante, la velocidad del sonido. ¿Cuál es la velocidad del sonido? 340 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo va a recorrer 340 metros. Me quedé ya. Altura. Las características son las siguientes, no se olviden. Altura, grave o agudo. Si yo les pregunto, por ejemplo, eh, si el sonido posee una mayor frecuencia, ¿hablo de sonido agudo o grave? A ver, si el sonido que yo les pregunto a ustedes, a ver, eh, en una fiesta el equipo de sonidos está tocando una música con una frecuencia mayor. ¿A qué me refiero? ¿Grave o aguda? ¿Cómo hacer ese sonido que tiene una mayor frecuencia? ¿Grave o aguda? Grave. Grave, ¿Seguros? ¿Seguras? A ver, ¿qué nos dice el gráfico? A ver, ¿qué nos dice el gráfico? Mientras mayor frecuencia... Aguda. ¿Cómo? Aguda. Aguda, Lionel, muy bien. ¿Qué dice el gráfico? Que mientras más frecuencia exista, más aguda va a ser el sonido, más agudo va a ser el sonido. Mientras menos frecuencia haya, sí, el sonido va a ser más grave. ¿De acuerdo? Mayor frecuencia, agudo. Menor frecuencia, grave. Bien. Con respecto a la duración, ¿qué tanto o qué tanto tiempo va a permanecer el sonido en el aire? ¿Sí? La intensidad, si no es fuerte o si es suave, y el timbre, que está relacionado con el cuerpo que genera el sonido y el medio que se propaga. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, eh, vamos a resolver estas pequeñas preguntas antes de pasar al experimento, ya que los instrumentos que vamos a utilizar hoy son muy sencillos. ¿Sí? A ver, yo les pregunto, chicos, ¿qué es el sonido? A ver, ¿se acuerdan o no el se sonido acuerdan? es una sensación que se produce en nuestros oídos Muy con bien, Nicole. vibración. Muy bien, Nicole. Es una sensación producida en nuestros, que percibimos, mejor dicho, que percibimos a través de nuestros oídos. No se olviden que el sonido se propaga en forma de ondas, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con sonido entonces? A esa sensación que percibimos a través de nuestros oídos, ¿no es así? Yo les pregunto ahora, ¿cómo se propaga el sonido? A través del viento. Muy bien, a través del viento. ¿Será el aire el único medio de propagación del sonido?
A ver, ¿será el aire por el único medio por el cual se transporta el sonido? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Y qué hay del agua? Nosotros habíamos, bueno, yo había mencionado, sí, que hay tres medios por el cual se propaga el aire, mejor dicho, el sonido, a través del aire, a través del Agua. medio líquido, agua, por ejemplo, y a través de un medio sólido, como la madera o el metal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se propaga el sonido? Se propaga a través de medios físicos. Dos puntos, ejemplo, por ejemplo, dos puntos, aire, agua, madera, etcétera. ¿Por qué necesita el aire? Porque en el vacío no puede propagarse, ¿sí? Si el planeta Tierra de un momento a otro se vaciara el aire, no hubiera aire, ninguno de nosotros se pudiera comunicar con nadie. Ahora, con respecto al experimento del día de hoy, jóvenes, voy a darle 5 minutos para Eso, que, ¿sí? no entiendo ese de la madera. A ver, ¿Qué es la madera? La madera que dice para hacer a ver, camas así. claro, mira. ¿Por qué decimos madera? Porque si nosotros, por ejemplo, nos colocamos un trozo de madera aquí, ¿sí? Obviamente que no tape todo el oído por completo, o incluso tapándolo, pero bueno, si colocamos nuestros oídos en la mesa, por ejemplo, en la mesa, ¿sí? Vamos a percibir sonidos diferentes, vamos a poner sus sonidos en diferentes frecuencias. No es que el sonido no llegue a nosotros, que llega a nosotros, pero a través de ondas un poco más distorsionadas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos nuestro oído pegado a la mesa, y alguien, nuestros padres, por ejemplo, nos hablaran, o nuestros hermanos nos hablaran, nosotros podríamos escucharlo, pero lo escucharemos un poco diferente, con una frecuencia eh, muy diferente a cómo lo escucháramos a través del aire, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, con respecto al experimento del día de hoy, jóvenes, voy a darle 5 segundos, 5 minutos, lo único que necesitamos va a ser un vaso de agua lleno y una cuchara. Muy bien. Voy a darle 5 minutos para que puedan conseguir esos materiales. ¿Sí? Voy a apagar mi cámara para traerlo. No, está bien, no te preocupes. En 5 minutos nos reunimos, jóvenes, niños, para poder empezar el experimento el día de hoy, ¿de acuerdo? Un vaso lleno de agua y una cuchara. Es todo lo que vamos a necesitar. Muy bien, niños. En 5 minutos los veo otra vez. Profesor, ya tengo el agua. ¿Cómo dices? Ya tengo el agua. Muy bien. Aquí Es la lo que está cuchara, haciendo. Una profesor, es la cuchara, cucharita. cuchara, preferencia para que puedan usarlo mejor. Cuchara. Un vaso y agua. El vaso lleno de agua. No tanto tampoco para que no se derrame, ¿de acuerdo? Me traje un trapito por si acaso. Muy bien, muy bien. No, ok, dice yo, no te preocupes.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya todos tienen su material, chicos. Vasito con agua y su cuchara. Muy bien. Ahora, a ver. Eh, uy, muy bien, el mío. Ya. Momento, momento. ¿Cómo está? Ya. Muy bien. Ahora, lo que quiero que hagan simplemente es golpear la cuchara, introduzcan la cuchara dentro del vaso y denle pequeños golpes, ¿de acuerdo? Dentro del vaso y denle pequeños golpes, dentro del agua, obviamente. Y va a producir un sonido diferente al que produciría cuando ustedes golpeen la cuchara, el vaso sin agua. A ver, por eso les pedí que no llenaran mucho el agua porque van a hacer dos toques. Uno debajo del agua, con la cuchara debajo del agua, y el otro van a hacerlo con la parte de arriba del vaso, que está sin agua. Los sonidos, yo les pregunto, los sonidos que se generan debajo del agua ¿será igual al sonido que se genera fuera del agua? No, profesor. No, ¿verdad? Esto lo van a poder ver, sentir mejor si el vaso, en este caso, me olvidé mencionarle, fuera de vidrio o de cristal o de porcelana, en algunos casos. ¿Sí? El sonido que se propaga debajo del agua será más agudo o será más grave. ¿Ustedes qué dicen? Más agudo. Más agudo, dice Nicole. ¿Será más agudo? ¿Será más grave? Bien. Debajo del agua, chicos, no se olviden que cuando nosotros golpeemos, ¿sí? Es más Golpeemos, grave. ajá. Cuando golpeemos, muy bien, Antonet, cuando golpeemos lo que es la cuchara con las paredes del vaso, ¿qué cosa va a vibrar? En este caso va a vibrar el agua, ¿no es así? Y el sonido del agua va a salir a través del aire hasta nuestros oídos. Pero cuando vibre el agua, mejor dicho, cuando comience a vibrar el agua debido a los toques, se va a producir en el interior del agua un sonido más grave que cuando está fuera del agua. El sonido va a ser más grave que cuando está fuera del agua, chicos. Sí, Antonio y Nicole. Entonces, vamos a ver, vamos a pasar aquí, vamos a ver. Ya, todos copiaron las preguntas, ¿no es así? Las respuestas. Muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está aquí? Listo. A ver, veamos ese. ¿Cómo es el sonido cuando se golpea con la cuchara? A ver, yo les pregunto a ustedes, jóvenes. ¿Cómo es el sonido cuando se golpea con la cuchara el vaso vacío? En el vaso vacío, o sea, en el vaso sin agua. Agudo. El sonido es agudo. Es agudo. Muy bien, Inés, Sayumi, Nicole. El sonido será más agudo. ¿Qué es lo que pasa cuando golpeamos el vaso con agua? En este caso, ¿será agudo? ¿Será grave? ¿Será agudo? ¿Será grave? Esdrújula. Grave. Grave. Leonel dice grave, por ahí de repente el profesor no, no es grave. ¿Quién dijo agudo? Agudo, profesor. Agudo, dice Sayumi, hay un dilema, que hay un debate. Yo también, profesor, agudo. A ver, chicos. No se olviden una cosa, cuando estamos en el agua, cuando hacemos el movimiento del agua, mejor dicho, la cuchara debajo del agua, las vibraciones que se producen gracias al agua, ¿sí? Van a ser más graves porque va a ser más lento. Ahora, ¿qué pasa con el sonido que hacemos cuando que está fuera del agua? Va a ser un poco más agudo. La frecuencia va a ser mayor que cuando está debajo del agua. En este caso, ya no está.
¿Cómo es el sonido que, muy bien en él, muy bien dicho, tú dijiste grave? Y la participación de los demás está bien, excelente, niños, participen. ¿Cómo es el sonido cuando se golpea con la cuchara el vaso con agua? Va a ser un sonido más grave. Su frecuencia va a ser mayor. Y yo les pregunto, ¿por qué se generan estos cambios de frecuencia? ¿Por qué será fuera del agua agudo y bajo del agua grave? Cuando está la cuchara así vacío sin el agua se escucha como más rápido, pero el agua se escucha lento. Por ahí tienes una idea general, Nicole, muy bien, tienes una idea allí. A ver, por qué será esta por qué se dará esta diferencia? Se debe al agua, jóvenes. Al agua. No se olviden que es el medio por el cual el sonido va a salir. En este caso no está aquí. Acá. Vamos a bajar un poquito esto. Ahí está. Como lo dije, el agua. Se debe al agua, pero no vamos a poner se debe al agua. Dice. ¿Por qué se generan estos cambios de frecuencias? Porque la masa del agua interviene en las vibraciones. Va a depender del agua. Si fuera una cantidad más grande de agua, las vibraciones serían más lentas, ¿sí? Si no hay nada de agua, obviamente las vibraciones serían más rápidas. Y mientras más rápido, mayor frecuencia. Mientras más lento, menor frecuencia. A ver, copien, niños, copien. Acabe, profesor. Muy bien. Entonces, a ver, Profesora, no me falta. Ah, está bien, eso yo me preocupes. Vamos a dar unos minutos para que terminen de copiar, ¿de acuerdo? Acabo de copiar, profesor. Muy bien, Sayumi. A ver, lo que vayan terminando de copiar, levante su manito para poder proseguir con con la clase. Profesor, yo terminé. Muy bien, Lionel.
¿Listo? Ya terminamos, niños, terminamos. Muy bien. A ver, yo les pregunto para recapitular antes de terminar lo que es la clase. ¿Qué es el sonido, niños? ¿Qué es el sonido? Ahí está. ¿Qué es el sonido? Es necesario que pedimos a través de nuestros oídos. Es una sensación que percibimos en nuestro oído. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas tenemos acerca del sonido? Son ondas, ¿de acuerdo? No se olviden también, son ondas. Energía también. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿a través de qué medios podrá propagarse el sonido? A ver, Lionel. Líquido, Sí, muy bien. Líquido, sólido, sólido, madera, como la metal. madera y el metal. Muy bien. Tenemos líquido, sólido, dicho por Lionel. Muy bien, Lionel. ¿Qué otro medio más? Nos está faltando uno. Onda sonora. ¿El qué? mm, Aire. El aire, el gaseoso. Muy bien, Nicole. Aire, chicos, no se olviden. Se puede propagar a través de tres medios. En estado líquido, por ejemplo, encontramos el agua. En estado sólido encontramos la madera, el metal, entre otros. Podemos encontrar también en el estado gaseoso, que vendría a ser a través del aire, ¿de acuerdo? No es que el sonido se encuentre en esos tres líquidos, en esos tres estados, sino que se puede propagar. Nosotros podemos percibirla, incluso estando a- eh, en contacto con esos tres estados, ¿de acuerdo? De la materia. Muy bien, niños, eso sí todo por el día de hoy, jóvenes. No se olviden entregar sus tareas de evaluación. En este caso aquí está. Ahí vamos a ver. Vamos a borrar esto. Aquí está. Solo son dos preguntitas. ¿El sonido se podrá propagar sobre el vacío? ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Sí o no? ¿Y por qué son importantes las ondas sonoras? ¿De acuerdo? A ver, ustedes, ¿por qué creen que sean importantes las ondas de sonido? Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy, niños, que espero que tengan un excelente día. No se olviden su tarea de evaluación y nos vemos la siguiente clase. Muy bien, chicos, cuídense, hasta luego, nos estamos viendo. Profesor. Chao, Chao, hasta profesor. luego. Chao, Chao. profesor. Chao, Chao, profesor. chao, chao.